Mujer oye llanto de recién nacido bajo el suelo de su casa. Al ver de qué se trata, no lo puede creer. Camila despierta y se da cuenta que está tirada en el suelo de su casa. No sabe cómo llegó allí y le duele mucho la cabeza. Por Dios, ¿qué hago aquí? Ay, me duele muchísimo la cabeza. Mientras la mujer se queja por su malestar, mira a su alrededor y ve algunas botellas de licor vacías, por lo que inmediatamente asume que ha bebido más de la cuenta y seguro se quedó dormida en el suelo por la borrachera. Ni bien había terminado de levantarse del suelo cuando creyó escuchar lo que parecía el llanto de un recién nacido. ¿Qué es eso? ¿Estoy ebria todavía? Estoy oyendo cosas. Por Dios, Camelia, no vuelvas a embriagarte de esa manera. La desorientada mujer aún veía doble. Le seguía doliendo la cabeza, pero luego de unos instantes volvió a oír el llanto de un recién nacido. Hecho la sobrecogió porque el sonido provenía nada más y nada menos que desde abajo del suelo de la sala de su casa. Su hogar era una vieja casona que quedaba en las afueras de la ciudad. Su vecino más próximo se encontraba a kilómetros de distancia. La vieja casa estaba hecha de madera casi en su totalidad. Debajo de la sala había un sótano al cual ella nunca bajaba porque era oscuro y frío, así que le daba temor bajar allí. Sin embargo, no le quedó de otra más que hacerlo para averiguar si lo que estaba oyendo era producto de su imaginación debido a los efectos del alcohol que aún sentía en sus venas o realmente había un infante ahí. Bajó las escaleras, encendió una vieja lámpara que colgaba del techo y para su terror vio que había una pequeña cesta con un recién nacido dentro. El pequeño tendría a lo sumo unas pocas semanas de nacido. Jesús, María y José. Pero, ¿quién pudo hacer algo tan desalmado como dejar a una criaturita recién nacida sola aquí? Camelia tomó al pequeñín entre sus brazos, lo acurrucó y lo tranquilizó. Miró sus pequeños ojos y su carita y rápidamente su corazón sintió una punzada que le advertía de algo, pero no sabía qué. La mujer aún no salía de su asombro cuando escuchó cómo alguien llamó a la puerta golpeando con fuerza. ¡Abran! ¡Abran la puerta o la tumbaré!, gritaba un encolerizado hombre. Camelia subió con el pequeñín en brazos, miró a través de las cortinas de una ventana y en efecto pudo ver a un hombre fortachón, furioso, enardecido, que golpeaba la puerta con mucha fuerza y exigía que la abrieran. El malestar que tenía en su cabeza, según sus pensamientos, producto de tomar todas esas botellas que vio en la sala de la casa, no la dejaba recordar qué hacía en esa casa, quién era el pequeño que sostenía en sus brazos, ni mucho menos el hombre que golpeaba fuertemente la puerta. Cada impacto del puño del hombre con la madera de la puerta era una punzada en su cabeza. El pequeñín que se había acomodado en su brazo rezongaba a cada impacto, como si supiera que era la persona que llamaba con tanta insistencia, pero ella lo desconocía. Señor, deje de gritar, por favor. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Puede dejar de gritar? Me llamo Braulio. Solo quiero que abra la puerta. Quiero que me entregue al recién nacido que tienes allí. ¿Qué parentesco tiene con este pequeño? ¿Qué va a hacer con él? Pero bueno, ¿qué haré con él? Lo mandaré al otro mundo. Ese pequeño solo vino a estorbar en mi vida. Debe irse. Piénselo mejor, Braulio. Un pequeño tan hermoso es una bendición para cualquier persona. No debería pensar de esa manera. Abra la puerta de una vez por todas. Quiero que me entregue al recién nacido. Camelia, acunando al pequeñín, piensa. Este chiquitín tendrá poco tiempo de nacido. ¿Por qué este hombre que se hace llamar Braulio quiere arrebatarle la vida?
Tiene una carita de ángel. Es tan dulce y suave. No se lo entregaré. Se quedará aquí. Aunque si es su padre, debo entregárselo. Pero no entiendo qué hacen en mi casa, ni cómo llegaron. Mientras se sostenía la cabeza con una mano y con la otra abrazaba al pequeñín, su migraña iba en ascenso. Tratar de entender lo que sucedía era contraproducente para el fuerte malestar que sentía. Sin embargo, la paz del pequeño en su abrazo protector le decía que el recién nacido se sentía como en casa. Algo faltaba en su memoria, de eso no tenía duda. Pero así se hubiese bebido todas esas botellas, no era para no tener recuerdos de la última hora de su vida, antes de quedar inconsciente en la sala de su casa. Habría que buscar una solución. En una esquina del sótano logró visualizar un teléfono. Llega hasta él y con dedos temblorosos marca el número de las autoridades. Buenas, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Hola? ¿Hablo con los agentes del orden? Camelia comenzó a hablar en susurros, por temor que el hombre escuchara su conversación con las autoridades. Camelia temía por su vida y por la del pequeño, sin entender la razón y con el punzante malestar de cabeza que no la dejaba recordar nada. Continúa su conversación con el oficial. Sí, señora, dígame, ¿en qué podemos ayudarle? El agente, al otro lado de la línea, escucha con detenimiento la voz del hombre que grita, además de los fuertes impactos que no la dejaban escuchar la voz susurrante de la mujer, quien presumía estaba en un momento muy delicado. Estoy en mi casa de campo y hay un hombre muy furioso que se quiere llevar a un recién nacido y no podrá creer lo que me dijo que haría con él. Necesito ayuda. Camelia, con un miedo inexplicable, sabía en su interior que estaba haciendo lo correcto. Le dio la dirección de su casa. Seguía pensando que algo muy terrible estaba sucediendo en su hogar, pero no entendía qué. Si no conocía a esa persona, ¿por qué le temía tanto? Sin embargo, vio una luz de esperanza al escuchar la voz al otro lado de la línea telefónica cuando le dijo: «Cálmese. Ya estoy tomando su denuncia y enviaremos una comisión, pero debe saber que están a una distancia bastante lejana de la unidad más cercana. Tenga cuidado, no deje que ese hombre se le acerque, y espere a los uniformados para que ellos lo detengan». Camelia busca un rincón apartado de la puerta y toma asiento con el pequeño en sus brazos, tratando de esconderse en la penumbra. El pequeñín continúa dormitando, solo moviendo su cuerpecito al sonido seco de los golpes del hombre. Por varios minutos, Camelia hizo un esfuerzo para acordarse por qué le duele la cabeza. ¿Cómo llegaron esas personas a su casa que queda muy retirada? Su vecino más próximo quedaba a kilómetros muy lejos de la casa. ¿Cómo se acordaba de todo eso? Menos del pequeñín que tenía en sus brazos y el hombre que decía ser su padre. Todo estaba muy confuso en su mente. La cabeza le punzaba. La migraña que la aquejaba parecía no dejarla recordar con claridad. De repente, un sonido seco y fuerte llega de la puerta del sótano. Aterrada, Camelia observa cómo el hombre derribó la puerta, abriéndola de par en par. Con ojos iracundos, buscó en la penumbra del lugar donde se encontraba la mujer y el pequeño. Al localizarlos, sonríe de medio lado. Un poco tambaleante, llegó donde estaba y le dice a Camelia: «Logré derribar la puerta. Pensaste que te podrías esconder de mí mucho tiempo. Ya debes estar acostumbrada a que eso nunca pasa. Siempre te encuentro. Dame al recién nacido. Es mío. Yo puedo hacer con él lo que quiera». Piénselo, Braulio. Tome una decisión con más tranquilidad. Este pequeñín ya no está llorando. Está tranquilo aquí en mis brazos. Déjelo descansar. Soy su padre y tengo derecho de tenerlo. Al ver los ojos de Braulio de un color rojizo por la rabia que sentía, ella dudaba en entregarle al pequeño que seguía aferrado a pecho.
No lo quería entregar, y menos con lo que había dicho que haría cuando lo tuviera. Debía protegerlo hasta que llegara la madre del pequeño, pues a ella sí se lo entregaría. Como pudo, se levantó de donde se encontraba sentada. Hizo como si le entregaría el pequeño al hombre, pero lo que hizo fue bordearlo y con un rápido movimiento corrió escaleras arriba, rumbo a algún lugar donde se pudieran encerrar con el recién nacido para que el hombre no lograra tomarlo. Al ver la maniobra de Camelia, Braulio grita: «Mujer, te dije que me entregaras al pequeño. Por las buenas te lo dije, y lo que haces es correr y tratar de esconderte. ¡Es mío! Métete eso en la cabeza de una vez». Braulio corre detrás de Camelia y el pequeño. Camelia, en medio del malestar de cabeza, solo pensaba llegar a un lugar seguro hasta que llegaran las autoridades para que detuvieran al hombre iracundo que no entendía de razones, para no hacer lo que decía que haría con el pequeñín. A pesar de ir lo más rápido que pudo, el hombre la alcanzó, atrapa a Camelia y toma al chiquitín en brazos para quitársela de encima, empuja a Camelia y la aparta a un lado. La mujer cae fuertemente en el suelo. Un hombre de su estatura tiene mucha fuerza y se vuelve a golpear la cabeza. Con la cara en el suelo, Camelia solo logra ver cómo el hombre con el recién nacido en brazos camina lentamente hasta la puerta de la salida de la casa. Ella solo piensa: ¿cómo lo puedo ayudar? Porque lo quiero defender con la vida a ese ángel que conseguí en el sótano de mi casa. Mientras veía cómo el hombre y su hijo se alejaban, trataba de recordar cómo llegó a esa situación. Poco a poco, la densa niebla que nublaba su mente se fue despejando, descubriendo algo que nunca pensó que le sucedería. Había recordado cómo llegó a esa situación y la respuesta la dejó helada. Como si de una revelación se tratara, Camelia veía pasar por sus ojos toda la información que le faltaban de las dos personas que estaban con ella en la casa. El hombre iracundo que gritaba constantemente era su esposo, y el pequeño que llevaba en sus brazos a quien quería hacerle daño, porque como él lo llamó, era un estorbo, es su hijo. Todavía tirada en el suelo, lastimada y con mucho malestar de cabeza, comenzó a recordar todos los acontecimientos que desencadenaron ese terrible encuentro. Recuerda desde hace 2 semanas atrás que tomó la decisión más importante de su vida: dejar a su marido por el bienestar de su hijo y ella. Braulio y Camelia llevaban muchos años de casados. Todo el tiempo del matrimonio, la mujer vivía con un hombre que a causa de su alcoholismo la trataba mal verbalmente. Cuando había decidido acabar con la unión por su seguridad mental y física, descubrió que estaba embarazada del pequeñín. Al comienzo de la relación, Braulio y Camelia eran muy felices. Sin embargo, el problema que tiene consigo Braulio hizo que el matrimonio poco a poco se tornara insoportable para la mujer. Cansada, decide dejarlo, pero su embarazo se lo impide. Cuando el pequeño nació, fue más consciente de la grave situación, así que le dijo a Braulio: Braulio, tenemos que hablar. Ya esta situación no puede seguir así. Camelia, no comiences otra vez. Anda a ver cómo está el pequeño Junior, que es lo único que te interesa desde que nació. Yo cambiaré. Siempre es lo mismo. Me dices que vas a cambiar. Intentas que piense en otra cosa y no en el problema que tienes. Ahora sí, quiero dejarte. Voy a pedirte el divorcio. No quiero que mi hijo viva lo que he vivido por tantos años. Braulio, que en ese momento llevaba una botella a su boca para seguir bebiendo, la detuvo a medio camino. Voltea a ver sorprendido a su mujer. No podía creer lo que estaba escuchando. Habían pasado muchos años, pero anteriormente la amenaza de su mujer no era creíble hasta ese momento. ¿Qué quieres qué? ¿El divorcio? ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¿Cómo vas a dejar al pequeño solo? No lo voy a dejar solo.
Se vendrá conmigo. Tú no puedes ni cuidarte a ti mismo. Por eso te necesito. Debemos seguir juntos por el bien del pequeño. Te juro que cambiaré. Seré otra persona. Dejaré de tomar. Siempre que peleaban por su manera de tomar alcohol, Braulio le prometía a Camelia que cambiaría, que no sería el mismo. Pero al cabo de unos días se le olvidaba la promesa y volvía a ser el mismo de siempre. En este momento era muy diferente para Camelia. No era solo ella la que tenía que aceptar que Braulio rompió su promesa, sino que había una pequeña vida que también dependía de su fuerza y que necesitaba que lo defendiera. Al ver la cara de su marido, Camelia dijo: Te creo, me quedaré. Tengo la esperanza de que cambiarás por el bien de tu hijo. Tranquila, mujer, así será. Camelia sabía que esa promesa no valdría nada hasta el próximo fin de semana o antes, así que le hizo creer que no se iría, para luego irse con el pequeño a escondidas. Camelia esperó hasta muy tarde, cuando su marido estaba profundamente dormido. Se levantó de la cama, ya tenía hechas sus maletas y la de su hijo, tomó al pequeño en brazos y salió en la espesura de la noche. La mujer y el pequeño salen de la ciudad, rumbo a una casa de campo propiedad de Camelia. Allí pensaba ellas serían felices sin la presencia de Braulio. Ya verás, pequeñín, aquí estaremos a salvo, sin ninguna sombra del pasado. Vas a crecer feliz, lleno del amor de tu madre, quien te va a proteger de quien quiera venir a dañarte. Al segundo día de estancia en la tranquila casa de campo, a altas horas de la noche, Camelia escucha que un vehículo se traslada hacia la casa por el camino de entrada. ¿Quién será a estas horas de la medianoche? No creo que sea Braulio. Él no tiene ni idea de que tengo esta casa aquí en el campo, lejos de la ciudad. Pero Camelia se equivoca. Hacía tiempo que Braulio sabía de la ubicación de la casa cuando una noche, mientras estaba medio borracho, tendido en el sofá de la sala, escuchó de casualidad a su mujer hablando por teléfono con una de sus amigas. Esta mencionó que sus padres, al morir, le habían heredado esa casa en medio del campo, pero que ella nunca había dicho eso a nadie. Fue así como Braulio dedujo que su esposa se habría marchado a esa casa con su hijo. Braulio, quien ebrio había llegado manejando su vehículo hasta la casa de campo, estaba molesto porque su mujer lo dejó solo y dormido por defender al pequeño que había nacido para ser su estorbo. Tambaleando un poco, se baja del vehículo y comienza su camino hacia la casa, gritando el nombre de su esposa. Camelia, con un temblor en el cuerpo por el miedo de ver a quien hasta hace poco era su marido en ese estado de ebriedad y molesto, pedía no haber estado tan retirada de su vecino más próximo. Pensó que si alguien la escuchaba gritar pidiendo ayuda inmediatamente, llamarían a las autoridades para que lo salvaran, pero en medio de la vastedad del campo nadie oiría sus lamentos. «Camelia, sé que estás allí. Abre la puerta. Necesitamos hablar. ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? Te dije que cambiaría y no esperaste ni un día para irte con el pequeño Junior. Mujer, vamos, abre la puerta. Te juro que no haré nada. Solo quiero hablar contigo, sostener a mi pequeño orgullo en los brazos y que arreglemos todo para volver a nuestro hogar, a nuestras vidas». Camelia, escondida detrás de la cortina de la sala, sabía que todas esas promesas se las llevaría el viento. No creía en ese amor que decía tenerle al pequeño. Mientras estuvo con ellos, Braulio ni siquiera mostraba el mínimo interés hacia su hijo. Únicamente se daba cuenta que el pequeño estaba allí porque cuando comenzaba a llorar por hambre, gritando, mandaba a Camelia a callarlo. Callada y sentada en el suelo, Camelia esperaba que Braulio se cansara y se fuera a su casa, sin llegar a encontrarla. Ya mañana avisaría a las autoridades que su exmarido la estaba buscando iracundo.
Braulio, molesto porque su mujer no le abre la puerta, comienza a dar tumbos fuertemente. Sabe que no hay vecinos cercanos, así que se aprovecha de ello. Ave María Santísima, ¿qué pasará si derrumba la puerta? Debo pensar qué hacer con el pequeño para que no lo encuentre. Inmediatamente se levanta, agarra al pequeñín y lo lleva al sótano, pensando que allí no lo encontrará. Busca una cesta, pone unos almohadones y acomoda al chiquitín allí. Calladito mi corazón, que no se entere que estás aquí. Pronto se irá y nos dejará tranquilos. Al decirle eso, el pequeño, que estaba cómodamente dormido, agarra su teléfono para llamar a las autoridades, pero en ese instante escucha un fuerte sonido que provenía de la puerta del frente de la casa. Los gritos de Braulio se escuchaban cada vez más cerca de donde estaba ella con su hijo. Dejó el teléfono cerca de la cesta y sigilosamente salió del sótano para que Braulio no consiguiese al pequeño. Braulio, enojado, la ve y comienza a discutir. «Solo quiero saber por qué te fuiste de mi lado. Te había dicho que cambiaría, que iba a ser otra persona». Siempre dices lo mismo, Braulio, y todo sigue igual. Por eso me vine. Ya te había dicho que la decisión estaba tomada. La culpa la tiene ese pequeño que llegó a nuestras vidas. Éramos felices antes que él llegara. ¿Dónde está? ¿Para qué quieres saber? Déjanos tranquilos. Haz nuevamente tu vida y olvídate de nosotros. Tú eres mi mujer, por eso no te voy a dejar. Camelia, dame al pequeñín. Esto pronto se terminará. En ese instante se escucha el llanto de un recién nacido y Braulio comienza a buscar de dónde proviene el sonido. Camelia, tomando muchas fuerzas, se le para enfrente a Braulio para que no llegara a encontrar a su hijo, por lo que Braulio, para apartarla, la empuja a un lado y ésta se golpea la cabeza contra una saliente de la pared, quedando inconsciente unos instantes después. El último pensamiento de la mujer fue: Señor, que no lo encuentre. No sé qué perversidad le hará. No lo permita, Señor. «Tengo que conseguir al pequeño para que volvamos a ser la feliz pareja que éramos antes. ¿Dónde lo habrá escondido?» Braulio seguía buscando sin percatarse que Camelia yacía tirada en el suelo, inconsciente. El hombre buscó en las habitaciones del segundo piso, en la cocina, en el comedor de la casa, sin conseguir al pequeño. Mientras trataba de localizar a su hijo, salió al auto a buscar algunas botellas de licor que traía consigo. «Con esto trataré de desestresarme para seguir buscando al pequeño Junior. Lo tengo que conseguir. Esta casa no es tan grande para esconder al pequeñín y que no lo encuentre». Poco a poco fueron pasando las horas y Braulio, sentado en el sofá de la sala, seguía pendiente por si escuchaba otro sonido que no fuera del campo. Pero al llegar el amanecer, sus fuerzas se debilitaron y se quedó dormido en ese lugar. Al despertarse, recordó que la casa tenía un cuarto trasero. Lo más probable es que su esposa llevara al pequeño a ese lugar para que él no lo consiguiera, por lo que se levantó y salió por la puerta de atrás de la casa. En ese momento, Camelia despierta, con un gran dolor de cabeza, viendo hacia todos lados. El fuerte impacto la había dejado inconsciente por varias horas y le hizo perder temporalmente la memoria. Llegando al presente, Camelia entendía que por pocos momentos olvidó quién era su esposo y su hijo, pero ya con la memoria restablecida, defendería al pequeño hasta el final. No sabía qué podía pasar. El hombre estaba muy agresivo y tenía un plan que cumplir. Con las fuerzas renovadas, Camelia se levantó del suelo, sale corriendo hacia quien hasta hace poco era su marido y, sin pensarlo dos veces, agarra a su pequeñín y se lo arrebata a Braulio. Dame a mi hijo. Ya no tienes el poder de acobardarme. Ni mucho menos te tengo miedo. De ahora en adelante, yo criaré a mi pequeño sin gritos, ni personas agresivas que puedan hacerle daño.
Braulio nuevamente intenta quitarle al pequeño. «Dame a esa sabandija. Ahora más que nunca ya sé lo que hay que hacer con él. Lo que estuve pensando todo este tiempo que me dejaste solo. Ya te dije, éramos felices hasta que él llegó». No es así. No me querías escuchar. Quiero el divorcio desde hace mucho tiempo, solo que no tenía el valor de pedírtelo. Camelia logró ver por la puerta de entrada que varios vehículos se acercaban, por lo que comienza a trazar un plan para atrapar a su marido de una buena vez por todas. Para que Braulio no vea hacia el frente de la casa, se da media vuelta y comienza a correr hacia la puerta del sótano. Braulio, al ver que quiere esconderse nuevamente en ese oscuro lugar, la persigue para darle alcance al llegar a la puerta del sótano. Camelia, con su pequeño en brazos, se echa a un lado y como Braulio continúa un poco ebrio, pierde el equilibrio y cae escaleras abajo a la oscura habitación. Camelia cierra la puerta y deja encerrado al hombre, quien comienza a gritar como loco que lo dejen salir, que deben terminar su discusión. «Camelia, déjame salir, debemos hablar. Te juro que me tranquilizaré. No volveré a gritar ni a tomar en brazos a mi hijo. Solo quiero hablar. Sácame de aquí». En ese instante llegan las autoridades, quienes al ver todo el desorden que hay en la casa, solo piensan lo peor. En la esquina de la sala ven a la mujer evidentemente lastimada, con un pequeño en brazos, quien al ver a los uniformados comienza a llorar. Gracias, gracias por venir. Se tardaron un poco, casi no lo logro. «Señora, ¿nos puede explicar qué pasó aquí? ¿Quién es ese hombre que grita?» Es mi ex esposo. Hace pocos días le pedí el divorcio. Tiene problemas con el alcohol y no quiero esa vida para mi hijo. En la madrugada llegó muy ebrio y agresivo, diciendo que mi pequeño era un estorbo, por lo que lo escondí en el sótano de la casa. Me amenazó varias veces con arrebatarle la vida a mi hijo, así que me defendí. «¿Qué hizo, señora?», preguntó muy preocupado el oficial. Lo encerré en el sótano esperando que ustedes llegaran. Por eso, gracias por estar aquí. ¿Va a levantar alguna denuncia? Sí lo haré. No quiero que nos haga daño ni a mi hijo ni a mí. Que de verdad cambie. Los oficiales se dirigen al sótano, donde consiguen a un iracundo hombre, quien al principio no deja que lo detengan hasta que se da por vencido. «Ganaste. Te daré el divorcio». Se llevan a Braulio a la patrulla y esa es la última vez que Camelia ve a su marido. Suspirando, sostiene con fuerza a su hijo y entran en la casita de campo que será su hogar de ahora en adelante. A los pocos meses llegan los papeles del divorcio y con ellos la paz y tranquilidad que no volverá a ver a su marido después del mal sueño que vivió junto a él. Pasan los años y Junior crece feliz y tranquilo junto a su madre en la hermosa casita de campo. Junior quiere ser abogado para defender con justicia lo malo que pasa en el mundo, y su madre solo piensa que igual a ella. Cada vez que el pequeño va a dormir y después de leerle un cuento de una mujer que luchó con un dragón de ojos rojos para cuidar al ángel más hermoso, el pequeño, con una sonrisa, le dice: «Te quiero, mamá». Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. ¿Crees que la reacción de Camila fue la más adecuada? ¿Cómo reaccionaría ante una situación así? ¿Usted ha olvidado un evento traumático? Hasta pronto. Que Dios los bendiga.